El tema que nos toca es cerebelo. Vamos a ver la situación, la morfología externa e interna, la sistematización, la irrigación y anatomía aplicada. El cerebelo es un órgano del sistema nervioso central, es una estructura nerviosa, ¿sí?, que se encuentra en la fosa posterior, ¿sí?, de la base del cráneo, ¿sí? Tiene una cara superior, que vendría a ser esta, que está cubierta por esta estructura que se llama tentorio o tienda del cerebelo, ¿sí? Por abajo, en la cara inferior, apoya sobre la fosa posterior, sobre las fosas cerebelosas, que están en el hueso occipital, y por delante, en la cara anterior, forma el techo del cuarto ventrículo, ¿sí? Ya el cuarto ventrículo que corresponde a la cavidad ventricular del tronco del encéfalo, ¿sí? El cerebelo es un órgano derivado de la placa alar, específicamente del metencéfalo, ¿sí? ¿Ya? Y tiene como funciones, ¿no es cierto?, mantener el equilibrio, el tono muscular y la coordinación de los movimientos, ¿sí?, tanto voluntarios como involuntarios. Esa es su función. La función la ejerce, se puede decir que es de manera indirecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace el cerebelo es decirle a la corteza cerebral cómo tiene que ser tal o cual movimiento, pero no lo inicia. Lo que inicia el movimiento es la corteza cerebral, ¿sí?, el área 4. ¿Ya? ¿Qué pasó? No, estoy grabando. Tranquilo, chicos. Tranquilo, Sacha. ¿Sí? Tranquilo, Sacha. Mierda, tengo 15 minutos nomás. Tranquilo. Tranquilo, cálmate, Sacha. Oh, regresa, Hisami. Cálmate, Sacha. Uy, se fue. Todavía sigue. Ponle pausa, weón. No, Sacha. Pásale todo. Dale play, Sacha. No te vayas, weón. Ya, vamos a continuar, ¿sí? Si hay otro, suspendemos. Ya, bueno, estábamos diciendo que el cerebelo, ¿no es cierto?, de manera indirecta, ¿no es cierto?, es que ejerce su función, o sea, le dice a la corteza cerebral lo que tiene que hacer en cuanto a mantener el equilibrio, el movimiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Como vamos a ir viendo, ¿ya? De hecho, el cerebelo no tiene ninguna vía nerviosa que directamente vaya a la médula espinal, ninguna, ¿sí? Todas las vías que salen del cerebelo necesariamente hacen un relevo de algún núcleo que está en el tronco del encéfalo, ¿sí? Ninguna va directamente a la médula espinal, ¿sí? Porque, repito, no es su función decirle a la médula lo que tiene que hacer, ¿sí? ¿Ya? Lo que dice, a quien le dice qué es lo que tiene que hacer es a la corteza cerebral, ¿sí? Ya, vamos a mencionar algunas cosas, ¿sí? Esto que está aquí, esta estructura de acá, de sustancia acá, se llama velo medular superior, este es el velo medular inferior, ¿sí? Esto que está acá es el cuarto ventrículo, ya, el cuarto ventrículo está en la cara posterior del tronco del encéfalo, más exactamente detrás de la protuberancia y del bulbo raquídeo, ¿sí? Y es la cavidad ventricular que le corresponde a esa parte del sistema nervioso, ¿sí? Así como el acueducto del cilio le corresponde al mesencéfalo, y el tercer ventrículo al diencéfalo,
y así, ¿sí? Ya, en cuanto a la morfología externa, el cerebelo es una estructura que tiene una parte media, que se llama vermis, y dos partes laterales, ¿sí? Que son los hemisferios cerebelosos, ¿sí? La parte media, o vermis, tiene 9 lobulillos, o se divide en 9 lobulillos, que se corresponden con algunas estructuras que hay en los hemisferios, y están separados estas estructuras de los hemisferios por surcos, que vamos a ver ahora, ¿sí? Esta es una vista superior del cerebelo, ¿sí? Esto que está acá es el vermis, ¿sí? Y esos son los dos hemisferios, ¿sí? Izquierdo y derecho, ¿ya? Esos son los lobulillos vermianos, ¿sí? Língula, lobulillo central, culmen, declive, folia, tuber, pirámide, úvula, nódulo, ¿sí? ¿Ya? Se corresponden, a excepción de la língula, ¿no es cierto?, se corresponden con estructuras de los hemisferios. Y en los hemisferios, estas estructuras están divididas por surcos. Ahí está en color rojo los surcos, ¿sí? Vamos a verlo en otras diapositivas. Si hacemos un corte a este nivel, ¿sí? ¿Ya? El corte lo hacemos a ese nivel, vamos a tener eso, ¿sí? ¿Ya? Nuevamente, ¿no es cierto? Esto es el cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo también hay plexos coroideos, ¿sí? ¿Ya? Y esas son las estructuras: língula, lobulillo central, culmen, declive, folia, tuber, pirámide, úvula, nódulo, ¿sí? A cada una de estas estructuras del vermis, de la parte media del cerebelo, le corresponden, vuelvo a repetir, estructuras que están en el hemisferio cerebeloso, ¿sí? ¿Ya? Esos son los surcos que separan, ¿no es cierto?, las estructuras y que corresponden también a la de los hemisferios, ¿sí? Hay surco precentral, primario, poscribal, circunferencial, prepiramidal, postpiramidal, posterolateral. Ahora vamos a ir viendo en otra diapositiva, ¿sí? Los hemisferios. La língula es esta, ¿sí? Ahí está el lobulillo central, ese es el culmen, ese es el declive, y esa es la folia, ¿sí? Ese vendría a ser el surco precentral, ese vendría a ser el surco primario, ese vendría a ser el poscribal, y ese es el circunferencial. El circunferencial, digamos, o ecuatorial, ¿no?, es el que está más o menos en el medio, ¿sí? ¿Ya? Es el que está más o menos en el medio. No divide ningún lóbulo, ¿sí? Porque finalmente van a ver que forma parte del neocerebelo, ¿ya? Pero anatómicamente, bueno, corresponde al medio, ¿sí? Por eso también se llama ecuatorial, ¿ya? Ese es el ala del lobulillo central, ese es el lóbulo cuadrilátero anterior, ese que está ahí sería cuadrilátero posterior, ese sería el semilunar superior o cruz 1, y este de acá se llama semilunar inferior o cruz 2. Eso es lo que se ve por la cara superior, ¿sí? Ya, por la cara superior. Como ven, ¿no es cierto?, por ejemplo, el culmen, ¿no es cierto?, tiene que ver hacia los hemisferios, por ejemplo, con el lobulillo cuadrilátero anterior, ¿sí? Y la folia con el semilunar inferior o cruz 2. Y así, hay una correspondencia, ¿no es cierto?, entre parte del lobulillo vermiano y parte de los hemisferios, ¿sí? En una vista inferior, ¿sí?, además de ver lo que vamos a ver ahora acá a continuación, les voy a mencionar estas estructuras que están aquí. Esto que está acá son los pedúnculos cerebelosos. El cerebelo está conectado al tronco del encéfalo mediante 3 pedúnculos. El superior, que lo une al mesencéfalo, el medio, que lo une a la protuberancia, y el inferior, que lo une al bulbo raquídeo, ¿sí? El del medio es el más grande, es este, ¿sí? ¿Ya? El más grueso. Este sería el superior, este es el medio y este es el inferior, ¿sí? Lo que está acá es la cavidad del cuarto ventrículo, ¿sí? O parte de la cavidad del cuarto del
de lo que vendría a ser el techo, ¿no es cierto? Porque el cerebelo es el techo del cuarto ventrículo, ¿sí? Ya, acá vamos a describir entonces lobulillo central, ahí está nódulo, úvula, pirámide, el túber allí y la correspondencia, ¿sí? El surco circunferencial, el prepiramidal, el postpiramidal, el posterolateral, ¿sí? Esas son las alas del lobulillo central, que corresponden al lobulillo central del vermis, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es el flóculo, que junto con el nódulo forman el lóbulo flóculo nodular, así se llama, lóbulo flóculo nodular, ¿sí? Esta es la amígdala cerebelosa, ¿sí? Que corresponde a la úvula, ¿sí? Ese es el lóbulo digástrico, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto? Ese es el seno lunar inferior o cruz 2, que ya habíamos visto, ¿sí? Entonces, esos son los lobulillos vermianos y las estructuras, ¿no es cierto?, del hemisferio cerebeloso que se corresponden con los lobulillos vermianos, ¿sí? Ahora, como todo el sistema nervioso central, ¿no es cierto?, el cerebelo tiene una parte antigua, que es lo primero que se formó, y una parte nueva, que es lo último que se formó, ¿sí? Entonces hay un arquicerebelo, un paleocerebelo y un neocerebelo. El arquicerebelo, ¿no es cierto?, está representado por el lóbulo flóculo nodular, ¿sí? ¿Ya? Ese es el arquicerebelo, el lóbulo flóculo nodular. Esta parte, que es la primera que se forma del cerebelo, se encarga del equilibrio, ¿sí?, tanto estático como cinético, ¿sí?, del equilibrio. El paleocerebelo, ¿sí?, es una parte intermedia, ¿no es cierto?, es lo que viene a ser el lóbulo anterior. Está todo lo que está por encima y por delante del surco primario, ¿sí? Ya todo lo que está por encima y por delante del surco primario. Vamos a ver una diapositiva más gráfica al respecto. Y el neocerebelo, ¿no es cierto? Bueno, el paleocerebelo se encarga del tono muscular, ¿sí? Y el neocerebelo, que es lo último que se formó, que corresponde al lóbulo posterior, que es lo que está entre el surco primario y el posterolateral. El posterolateral lo divide del lóbulo flóculo nodular, ¿sí? Y se encarga del control y de la coordinación de los movimientos, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? Este es el surco primario, así que todo esto que está acá es el lóbulo anterior o paleocerebelo, esto es el neocerebelo o lóbulo posterior, y esto es el lóbulo flóculo nodular, ¿sí?, o arquicerebelo. La estructura interna. El cerebelo tiene sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris está representada por células, ¿no sé?, son neuronas, la corteza está en la periferia, ¿sí?, y hay núcleos también intracerebelosos, ¿sí?, ¿ya? Y la sustancia blanca, ¿no es cierto?, como dice aquí, hay fibras intrínsecas, o sea, hay fibras que comunican partes del cerebelo entre sí, ¿no es cierto?, y fibras aferentes y eferentes, o sea, fibras que salen del cerebelo y fibras que entran al cerebelo, de otras partes del sistema nervioso, ¿sí? La corteza tiene 3 capas: molecular, la capa de Purkinje, que se llama, y la capa de células granulosas, ¿sí? ¿Ya? Esas son los 3 tipos de células que hay en la corteza cerebral. Además están estas de aquí estrelladas, ¿sí? Luego vamos a ver que se corresponden con algunas partes de los, ¿no?, dependiendo de la parte de la corteza a que nos estemos refiriendo, ¿sí? Hay diapositivas de las células, pero eso es histología, ¿sí? Y en histología eso ya lo han aprendido. Lo que sí hay que decir, como una cosa bastante general, es que hay células excitadoras y células inhibidoras, ¿sí? ¿Ya? Hay algunas que son excitadoras y otras inhibidoras, dependiendo de qué cosa es lo que se tenga que hacer, ¿sí? Y hay núcleos intracerebelosos, son 4. Los núcleos fastigiales, o núcleos del techo, el núcleo globoso, núcleo emboliforme, y
los núcleos dentados, ¿sí? Hay dentado medial y dentado lateral. El doctor Espinosa en su libro considera dentado medial y dentado lateral, pero en otros libros no dice nada de dentado medial ni lateral, ¿sí? Así que yo lo he dejado igual, no he cambiado eso, ¿ya? El núcleo del techo tiene que ver con el arquicerebelo, ¿sí? El dentado y el emboliforme con el paleocerebelo, al igual que el dentado medial. El dentado lateral es el núcleo del neocerebelo. En los otros libros dicen que todo el núcleo dentado pertenece al neocerebelo, ¿sí? Ya para los fines del examen y todo va a valer lo que está ahí, ¿sí? Ya, o sea que dentado medial es del paleocerebelo y dentado lateral es neocerebelo, ¿sí? Esa es la corteza cerebelosa, ¿sí? La que tiene las tres capas que habíamos visto, ¿sí? Esta es la protuberancia, eso sería el pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? Cuarto ventrículo acá, ¿sí? Y ahí están los núcleos dentado medial, núcleo dentado lateral acá. Y aquí están los núcleos fastigiales, que están en el medio, o núcleos del techo, ¿sí? Y los laterales, que son el emboliforme y el globoso, ¿sí? Ese es un resumen de la filogenia, ¿sí? Lóbulo anterior, lóbulo medio o posterior, como estaba, inferior, como estaba en antes, y flóculo nodular, ¿no es cierto? Aquí abajo. Y ahora vamos a ver la sistematización, ¿ya? Para que el cerebelo cumpla con su función, necesita, ¿no es cierto?, que le digan, ¿no es cierto?, o que le informen sobre nuestra posición, ¿sí? Necesita saber, ¿no es cierto?, nuestra posición en el espacio, necesita saber si estamos en tal o cual dirección, o cómo es que estamos en el espacio, ¿sí?, para poder realizar su función, ¿sí? También necesita saber qué tipo de movimiento queremos hacer, para que pueda, digamos, decirle a la corteza qué tanta fuerza, por ejemplo, tiene que haber en tal grupo muscular para lograr tal o cual función. Para eso se vale de una serie de vías y de información que le llega de distintas partes del sistema nervioso. Y por supuesto el cerebelo en respuesta, ¿no es cierto?, da vías eferentes. Así que las vías aferentes son las que le llegan al cerebelo, ¿sí? Y las eferentes son las que salen del cerebelo, ¿sí? Vamos a ver primero bueno, esta es la sustancia blanca que ya dijimos, vamos a ver primero las aferencias, ¿sí? Las aferencias, o sea, lo que le llega al cerebelo de información es lo siguiente. Las aferencias que llegan al arquicerebelo, ¿sí?, ¿sí?, nacen en un lugar que ya ustedes conocen, ¿sí?, en el oído interno, en el ganglio de Scarpa, ¿sí? ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando vimos oído interno? Habíamos visto que el ganglio de Corti iniciaba la vía auditiva y el ganglio de Scarpa es el que inicia la vía vestibular, ¿sí? ¿Ya? ¿Se acuerdan que había los conductos semicirculares que de alguna manera lo que hacían era informar, ¿no es cierto?, al cerebro? Ahora ya saben cuál es la vía nerviosa, ¿no es cierto?, que sigue hacia la corteza finalmente, ¿no?, para saber nuestra posición en el espacio, ¿sí? Como dice allí, ¿no es cierto?, esa vía nace en el oído interno, ¿no es cierto?, hace una escala en el tronco del encéfalo, en núcleos vestibulares, y luego entra al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí?, pedúnculo cerebeloso inferior, y finalmente llega a la corteza del lóbulo flóculo nodular, del arquicerebelo, ¿sí? Ahora, las aferencias paleocerebelosas, ¿sí?, son tres, ¿sí? El tracto espinocerebeloso anterior, el tracto espinocerebeloso posterior y el tracto cúneo-cerebeloso. Son esos tres, ¿sí? El tracto espinocerebeloso anterior, ¿sí?, también se llama de Bowers, ¿ya? Como su nombre lo dice, viene desde la médula espinal, ¿sí?, e ingresa, ¿no es cierto?, al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior, ¿sí? ¿De dónde viene esta vía finalmente? Esta vía
lo que hace es recoger toda la información propioceptiva, ¿sí?, de los receptores que están en las fascias de los músculos, en el periósteo, en las articulaciones, ¿no es cierto? Toda esa información, como dice ahí, de la nuca, del tronco y de los miembros superiores e inferiores, ¿no es cierto? Todo eso, toda esa información ingresa a la médula espinal y forman un tracto nervioso que se llama tracto espinocerebeloso anterior, ¿sí? Este tracto espinocerebeloso anterior, ¿sí?, recibe la información, ¿sí?, del lado contralateral del cuerpo, ¿sí? O sea, del lado derecho del cuerpo, la información al final asciende, porque es una vía aferente, ¿no es cierto?, ¿sí?, por el lado izquierdo de la médula espinal. O sea, por el tracto espinocerebeloso anterior del lado izquierdo, y viceversa, ¿sí? Ese es un haz cruzado, ¿ya? Este es el haz cruzado. El otro que vamos a ver es el directo, que no se cruza. Este es un haz cruzado, ¿sí? ¿Ya? El espinocerebeloso posterior, que es el haz de Fleming, también se llama, ¿sí? Este haz hace lo mismo, o básicamente lo mismo que el anterior, pero en este caso lo que recoge es la información del mismo lado del cuerpo, ¿sí?, y se la da al cerebelo, ¿sí?, y se la envía al cerebelo, vía pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí?, receptores de tronco y miembros inferiores en este caso, ¿sí? Entonces, hasta ahora tenemos, ¿no es cierto?, que el paleocerebelo, cuya función principal era mantener el tono postural y el tono muscular, ¿no es cierto?, recibe, ¿no es cierto?, a dos haces espinocerebelosos que vienen desde la médula espinal, el anterior y el posterior, ¿sí? Esa información es recogida por los receptores periféricos. Lo que hace en buena cuenta es decirle al cerebelo cómo estamos, ¿sí? Y luego el cerebelo recibe eso y le dice a la corteza cerebral cómo tiene que hacer, ¿no es cierto?, para mantener tal o cual posición, ¿no?, o cómo tiene que hacer para coordinar determinado movimiento, ¿sí? Ese es básicamente lo que hace el cerebelo. Recibe la información y se la da a la corteza para ver cómo tiene que hacer, para que el cerebro haga lo que tiene que hacer de manera coordinada, ¿sí? Cuando eso no pasa, ¿sí?, el movimiento existe, pero de manera descoordinada, de manera desordenada. ¿Por qué? Porque el cerebelo funciona mal, no le dice a la corteza lo que debe de decirle, ¿sí? Ese es el principal síntoma o signo de una enfermedad cerebelosa, es la falta de coordinación en los movimientos, ¿sí? Esa es una de las principales cosas, ¿sí?, que hay cuando hay una enfermedad cerebelosa. El otro tracto es el cúneo cerebeloso, ¿sí?, ¿ya?, que recoge la sensibilidad propioceptiva de los receptores de tórax y miembros superiores, como dice allí, y al final ingresa al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Termina en la corteza del paleocerebelo, ¿sí? Ahí termina, en la corteza del paleocerebelo. Ahí está, bueno, la función que ya les había mencionado, ¿sí? Las aferencias del neocerebelo son 3, ¿sí? O sea, lo que le llega al neocerebelo, ¿sí? Las 3 vías le vienen desde la corteza cerebral, ¿sí? Vienen desde la corteza, ¿sí? ¿Ya? O sea, es como que algo, es como la comunicación que existe entre la corteza y el cerebelo, ¿no es cierto?, en respuesta a algo que el cerebelo le dijo al cerebro, ¿sí? ¿Ya? Entonces tenemos la vía cerebro-olivocerebelosa, sale desde la corteza cerebral a los núcleos olivares que están en el tronco del encéfalo y luego ingresan al cerebelo, ¿sí? ¿Ya? Vía pedúnculo cerebeloso inferior contralateral, o sea, es cruzado. Dicho de otra manera, lo de la corteza del lado derecho va al hemisferio cerebeloso izquierdo y viceversa, ¿sí? ¿Ya? La otra vía es la cerebro-retículo cerebelosa. Nace también en la corteza cerebral, ¿sí? Va a, ¿no es cierto?, al sistema reticular. Algo creo que les han dicho ya sobre la clase sobre el sistema reticular activador ascendente, ¿sí? Ya que es el sistema que de alguna manera nos mantiene
en vigilia, digamos, ¿sí? Y ahí cuando se daña, lo que hay es el coma, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esa vía cerebelo-reticulocerebelosa ingresa al neocerebelo, a la corteza neocerebelosa, por los pedúnculos cerebelosos inferior y medio, ¿sí? Luego está la vía córtico-pontocerebelosa, ¿sí? Las vías córtico-pontocerebelosas, ¿sí?, ingresan al cerebelo vía pedúnculo cerebeloso medio contralateral, ¿sí? O sea que también es una vía cruzada. En este caso también, las vías nerviosas que vienen desde la corteza cerebral, hacen una escala en la protuberancia, ¿sí? Por eso se dice córtico-pontocerebelosas. A la protuberancia también se le llama puente, ¿sí? Es una parte del tronco del encéfalo. Por eso se llama córtico-pontocerebeloso. Corteza, escala en los núcleos del puente, ¿no es cierto?, de la vía piramidal, sí, exactamente así es, y luego se va al cerebelo, ¿sí? Ahí está la función que tiene, ¿no es cierto?, el control de los movimientos y la coordinación y la sincronización de los movimientos, ¿sí? Las eferencias, o sea, la respuesta que da el cerebelo, ¿sí? La primera respuesta que da el cerebelo, ¿no es cierto?, ¿ya?, es formando el tracto vestíbulo-espinal, ¿sí? La eferencia del arquicerebelo, habíamos dicho que qué cosa pasaba, que le llegaba la información desde el ganglio de Scarpa, ¿no es cierto?, ¿sí? Esa vía vestibular llegaba al cerebelo, ¿no es cierto?, y luego el cerebelo lo que hace es, de la corteza del lóbulo flóculo nodular, se la manda a los núcleos fastigiales, que son parte del arquicerebelo, y el núcleo fastigial, ¿no es cierto?, se le envía a los núcleos vestibulares, que están en el tronco del encéfalo. O sea, como una vía de regreso, digamos. Y se forma una vía, ¿no es cierto?, hacia abajo, descendente, que se llama vía vestíbulo espinal, o tracto vestíbulo espinal, ¿sí? Las aferencias paliocerebelosas, ¿sí?, salen de estos núcleos del dentado, del globoso y del emboliforme, y pasan primero por el núcleo rojo, ¿sí?, que es un núcleo que está en el mesencéfalo, ¿sí? Ya se llama núcleo rojo y se le dice también rubro. O sea, la vía, cuando una vía pasa por el núcleo rojo, entra o sale, se le dice rubro, ¿sí?, rubro de rojo, ¿sí? Ya por eso se llama, en este caso, ¿no es cierto?, vía rubro espinal, ¿sí? O sea, viene desde esos núcleos, ¿no es cierto?, de la corteza cerebelosa a esos núcleos, y de esos núcleos hacia el núcleo rojo. Y del núcleo rojo sale una vía rubro espinal hacia la médula espinal, como una respuesta, digamos, hacia una determinada cosa, ¿sí?, hacia una determinada función. Las eferencias del neocerebelo siguen esta vía, ¿sí? Dento, rubro, tálamo, cortical. No es difícil, aunque parezca medio complicado. Dento viene del núcleo dentado, rubro del núcleo rojo, tálamo, bueno, del diencéfalo, y corteza, que es el lugar a donde llega finalmente. Dento, rubro, tálamo, cortical. Así se llama la vía, ¿sí? O sea, nace en el cerebelo y termina en la corteza, ¿sí? En la corteza, ¿sí?, del área 4, en el área motora primaria, ¿sí? ¿Ya? Como dice ahí, la vía puede ser del mismo lado o puede ser contralateral, o sea, se puede cruzar la vía, ¿sí? ¿Ya? Entonces, antes de pasar a la irrigación, como un resumen, el cerebelo, para hacer su función de manera correcta, necesita recibir información de la periferia del organismo, ¿sí? Eso es lo que hacen las aferencias del cerebelo, ¿sí? Eso es lo que hacen el tracto espinocerebeloso anterior, posterior, el cuño cerebeloso, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Ya? Le dicen al cerebelo, ¿no?, algo, le informan de una determinada cosa. Lo que hace luego el cerebelo, ¿no es cierto?, es recibiendo, ¿no es cierto?, o mejor dicho, enviándole una información a la corteza cerebral, ¿no es cierto?, ¿sí?, sobre cómo se debe hacer tal o cual movimiento.
La corteza le responde, ¿no es cierto?, formando diferentes vías descendentes, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, el cerebelo no inicia ningún movimiento, ¿ya? El cerebelo no hace movimiento, no, ¿sí? El movimiento nace en el área 4, ¿sí?, en la corteza cerebral. Así que si yo le saco el cerebelo a una persona, ¿sí?, se puede seguir moviendo, ¿sí?, pero se va a mover de manera descoordinada. Eso es lo que va a pasar. Si no va a poder coordinar sus movimientos, ¿sí? Ese es el principal problema que tiene una persona que tiene una enfermedad cerebelosa, ¿ya? Otra cosa que también tienen que saber es que si bien es cierto el cerebelo recibe información de un lado o del otro lado del cuerpo, ¿sí?, cruzado o directo, ¿no es cierto?, al final la respuesta que da tiene que ver con el mismo lado del hemisferio cerebeloso. O sea, el hemisferio cerebeloso derecho, cuando se daña la mitad derecha del cuerpo, ¿sí?, y viceversa, ¿sí? No es como en el caso de la vía motora, que cuando se daña, ¿no es cierto?, por ejemplo, si se daña la vía motora por encima de la cápsula interna del lado derecho, el problema va a estar en el lado izquierdo, ¿no es cierto?, del cuerpo. En este caso no, ¿sí? Cuando hay un daño en el hemisferio cerebeloso derecho, el problema va a estar en el hemicuerpo derecho. Y cuando hay daño en el hemisferio izquierdo, ¿no es cierto?, en el hemicuerpo izquierdo, ¿sí? ¿Ya? Ya, las arterias que irrigan al cerebelo son esas tres, ¿sí? Son ramas del tronco basilar. El tronco basilar es el que resulta de la unión de las arterias vertebrales, ¿sí? La última arteria, que es la posterior inferior, acá dice rama de la arteria vertebral, pero también puede salir del tronco basilar, por si acaso, ¿sí? Ya también puede salir del tronco basilar. Así que esas tres arterias son las que irrigan al cerebelo, ¿sí? Las arterias vertebrales vienen desde la arteria subclavia, ¿no es cierto? Cuando ingresan adentro del cráneo, se unen y forman una arteria que se llama tronco basilar. Finalmente, ese tronco basilar se divide en arterias cerebrales posteriores. Eso van a ver luego en vascularización, ¿sí?, del sistema nervioso central. Vamos a ver entonces ahora un poco de la anatomía aplicada. Solamente vamos a comentar algunas cosas, nada más, ¿sí? Entonces, ese es el resumen funcional de lo que hemos venido diciendo, ¿sí? El arquicerebelo tiene que ver con el equilibrio, ¿no es cierto?, tanto estático como cinético. El paleocerebelo, ¿no es cierto?, tiene que ver con el control del tono muscular y el tono postural, ¿no es cierto? Y el neocerebelo tiene que ver con la coordinación de los movimientos, ¿sí? A ver, cuando a una persona la vamos a examinar para ver si tiene alguna enfermedad cerebelosa, tenemos que decirle que se mueva, que haga algún movimiento, porque si no, no vamos a poder evidenciar lesión, ¿sí? Como dice ahí, en reposo, ¿no es cierto?, no hay ninguna alteración clínica. Las alteraciones se van a hacer evidentes cuando la persona se mueve, ¿sí? Porque, repito, no es que no se va a poder mover, ¿sí?, sino que se va a mover de manera descoordinada, o va a hacer un movimiento descoordinado, ¿sí?, asimétrico. Esa es una de las cosas fundamentales en las enfermedades cerebelosas, ¿sí?, la asimetría y la falta de dirección de los movimientos, ¿sí? Esta tapa, ¿no?, está ahí, ¿sí?, y si yo la quiero agarrar, simplemente yo agarro, hago esto, ¿no es cierto? Para yo hacer ese movimiento, ¿no?, necesito extender el miembro superior derecho, pero necesito que haya un grupo de músculos que funcionen y otro que no funcione, porque si funcionan los dos a la vez, el resultado puede ser a cero, pues, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para yo hacer esto, necesito que un grupo de músculos actúen de manera sinérgica, con un determinado tono muscular, etcétera, etcétera, y que otros dejen de funcionar. ¿Ya? Y la corteza, ¿cómo sabe que tiene que hacer eso? Porque la corteza es la que va a hacer el movimiento, ¿no es cierto? Pero para que yo no me pase y sepa que tiene que ser solamente hasta ahí, nada más, ¿quién me dice que tiene que hacer eso? El cerebelo, ¿sí? Es el cerebelo el que le dice cómo tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo. Cuando el cerebelo no se lo dice, o se lo dice mal, entonces o me paso o me quedo corto, ¿no es cierto?, en el movimiento, ¿no? Y voy a titubear hasta que de repente finalmente ya lo voy a agarrar, ¿no? Pero después de varios intentos,
¿Por qué? Porque me falta, ¿qué cosa? Coordinación, ¿sí? Me falta coordinación. Si no puedo coordinar mi movimiento, ¿sí? ¿Ya? Otra cosa que hay, ¿no? Es adiadococinesia. La diadococinesia, ¿ya? Es la capacidad que tenemos de hacer movimientos rápidos de manera coordinada, ¿sí? Por ejemplo, movimientos de pronosupinación. Digamos así. Por decirles así, ¿no? ¿Sí? Con los ojos cerrados o con los ojos abiertos yo puedo agarrar y hacer pronosupinación, ¿sí? Innumerable cantidad hasta que me canse. Y de manera coordinada, ¿sí? La persona que tiene adiadococinesia o disdiadococinesia va a ser así, ¿no? De manera descoordinada, ¿sí? Completamente descoordinada. Lo va a hacer, pero completamente asimétrico y descoordinado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede coordinar la fuerza que tiene que hacer para hacer el movimiento. Tiene o mucho tono muscular o poco tono muscular en tal o cual grupo muscular. ¿Por qué? Porque no lo coordina, ¿sí? No lo puede coordinar, ¿sí? Por eso es que la resultante es la falta de coordinación, ¿sí? Eso también es muy típico de una enfermedad cerebelosa, ¿sí? La disdiadococinesia o la adiadococinesia, ¿sí? Otra cosa que también es característica, por supuesto, es la hipotonía muscular, pues, ¿no es cierto? Si el cerebelo tiene que ver con el tono muscular, obviamente las enfermedades que afectan al cerebelo o a las vías nerviosas que conducen la sensibilidad propioceptiva hacia el cerebelo se dañan, ¿no es cierto? El resultado va a ser una hipotonía muscular, ¿no es cierto? ¿Sí? También hay ataxia. La taxia es el equilibrio, ¿sí? Yo me paro, ¿sí? De una manera determinada, puedo cerrar los ojos y puedo mantener el equilibrio, ¿no es cierto o no? ¿Sí? Cuando hay ataxia, uno no puede mantener el equilibrio. Entonces, en lugar, digamos, de estar así, uno está así, ¿no? Entonces tiene que abrir las piernas para poder aumentar la base de sustentación, porque si no se va a caer la persona. Y cuando camina, ¿no es cierto?, titubeando. ¿Por qué camina titubeando? Porque sus pasos son diferentes, no son iguales. Nuestros pasos, cuando nosotros caminamos, aunque no tomemos conciencia de ello, son iguales, son simétricos. Los de una persona que tiene una alteración cerebrosa no son simétricos, son asimétricos. Por eso que dice que tiene disritmia y dismetría, ¿sí? Son diferentes. Si le mandamos a escribir algo, probablemente va a comenzar a escribir así, ¿no? Así, y luego no se va a ir hacia abajo, ¿sí? O se va a ir hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, no coordina, pues, por eso, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en buena cuenta, las alteraciones fundamentalmente van a resultar de la falta de coordinación de los movimientos, ¿sí? Van a recordar, por favor, el cerebelo no tiene ninguna vía nerviosa directa hacia la médula espinal, ninguna, ¿sí? Todas las vías que van a la médula espinal hacen una escala en algún núcleo del tronco del encéfalo, ¿sí? Repito, el cerebelo no tiene ninguna vía nerviosa directa hacia la médula. El cerebelo no inicia ningún movimiento, ¿sí? Lo que hace es decirle a la corteza cómo debe de hacerse para hacer tal movimiento, ¿sí? Esa es su función, ¿ya? No es un órgano, por supuesto, indispensable, ¿sí? Ya no es un órgano necesario para la vida, no es un órgano vital, ¿ya? O sea, se puede vivir, digamos, sin cerebelo, ¿no? ¿Ya? Pero la vida sería, pues, prácticamente, ¿no? O sea, no es difícil, pues, ¿no es cierto? Pero no es que uno se va a morir. O sea, sin cerebro no se muere, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Pero sin cerebro no, ¿sí? Pero lo que sí no va a tener es coordinación de movimiento, pues, para nada, ¿no? Y va a tener hipotonía muscular, etcétera, ¿sí? Ya, chicos, eso es todo. Gracias.